Correspondencias de Marx a Engels, 12ª parte. Carta de Marx a Engels. Londres, 4 de noviembre de 1864. 2. La Asociación Internacional de Trabajadores. Hace algún tiempo, los obreros de Londres les habían enviado a los obreros de París un mensaje acerca de Polonia, requiriéndoles para una acción común en este asunto. Por su parte, los parisienses enviaron una diputación encabezada por un obrero llamado Tolain, el verdadero candidato obrero en la última elección de París, un hombre muy bueno. También sus compañeros eran mozos bastante buenos. Oger Zapatero, presidente del Consejo de All London Trade Unions y también especialmente de la Trade Union Suffrage Agitation Society, sociedad gremial pro sufragio, que está vinculada a Bright, y Kremer, albañil y secretario de la Unión de Albañiles, convocaron a un mitin público para el 28 de septiembre de 1864, en St. Martin's Hall, un salón. Estos dos organizaron el gran mitin de las Trade Unions en St. James Hall en favor de Norteamérica, dirigido por Bright, así como las demostraciones en pro de Garibaldi. Un tal Lelubes vino enviado a preguntarme si yo tomaría parte en representación de los obreros alemanes, y especialmente si yo podía indicar un obrero alemán para que hable en el mitin, etc. Les indiqué a Ecarius, quien se desempeñó espléndidamente. Y también estuve presente, como una figura muda, en el escenario. Supe que esta vez estaban en juego verdaderos poderes, tanto del lado de Londres como del de París, por lo cual decidí quebrantar mi firme regla de declinar tales invitaciones. Lelubes es un joven francés, esto es, de unos 30 años, quien, sin embargo, se ha criado en Jersey y Londres, habla inglés a la perfección y es muy bien intermediario entre los obreros franceses e ingleses. Profesor de música y lecciones de francés. En el mitin, concurrido hasta la sofocación, pues ahora está teniendo lugar, evidentemente, una resurrección de las clases trabajadoras. El mayor Wolf de la casa de los TUHRN, un taxis, asistente de Garibaldi, representó a la Sociedad Obrera Italiana de Londres. Se decidió fundar la Asociación Internacional de Trabajadores, cuyo Consejo General deberá residir en Londres y actuar como intermediario entre las sociedades obreras de Alemania, Italia, Francia e Inglaterra. Idem que se convoque a un Congreso General Obrero en Bélgica en 1865. En el mitin se designó una comisión provisoria. Oger, Kremer y muchos otros, algunos de ellos antiguos cartistas, ex-owenistas, etc. Por Inglaterra, el mayor Wolf, Fontana y otros italianos, por Italia, Lelubes, etc. Por Francia, Ecarius, y yo por Alemania. Se le confirió la atribución de designar por cooptación tantos miembros como eligiese. Hasta ahora todo va bien. Asistí a la primera reunión de la comisión. Se nombró una subcomisión en la cual fui incluido para redactar una declaración de principios y estatutos provisorios. No sintiéndome bien, no pude asistir a la reunión siguiente de la subcomisión y a la de la comisión en pleno. En estas dos reuniones que me perdí, la de la subcomisión y la siguiente, de la comisión en pleno, tuvo lugar lo que sigue. El mayor Wolf había llevado el reglamento estatutos de las sociedades obreras italianas que poseían una organización central, pero que, como luego se evidenció, son en realidad sociedades de beneficencia asociadas para que fuera empleado por la nueva asociación. Yo vi la cosa más tarde. Era evidentemente una compilación de Mazzini, de manera que ya sabrás el espíritu y la fraseología con que era tratada la verdadera cuestión, la cuestión obrera. Y también cómo eran metidas las nacionalidades. Por añadidura, un antiguo owenista, Weston, ahora fabricante, hombre muy amable y digno, había redactado un programa de amplitud indescriptible y lleno de la más extrema confusión. La reunión general siguiente de la comisión encargó a la subcomisión remodelar el programa de Weston, idem las reglamentaciones de Wolf. Wolf mismo se ausentó para asistir al Congreso de las Asociaciones Obreras Italianas en Nápoles y decidirlas a unirse a la Asociación Central de Londres. Otra sesión de la subcomisión, a la que tampoco pude asistir porque se me informó demasiado tarde del rendezvous. En esta, Lelubes propuso una declaración de principios y una nueva versión de los estatutos de Wolf, las que fueron aceptadas por la comisión para someterlas a la comisión general. Esta última se reunió el 18 de octubre. Como Ecarius me había escrito que sería peligrosa una dilación, me aparecí, y me asusté de veras cuando el digno Lelubes leyó un preámbulo espantosamente verboso, mal escrito y totalmente indigesto,
que pretendía ser una declaración de principios, en que se podía descubrir a Mazzini a cada paso, y cuyo conjunto estaba cubierto con los marbetes más vagos del socialismo francés. A esto se agrega que los estatutos italianos eran incorporados en lo esencial, y estos, dejando de lado todos sus demás errores, tienden a algo que es en realidad totalmente imposible, una especie de gobierno central de las clases trabajadoras europeas con Mazzini base, desde luego. Me opuse moderadamente, y después de mucha charla Icarius propuso que la subcomisión sometiera la cosa a una nueva corrección. En cambio se votaron los sentimientos contenidos en la declaración de Lelubes. 2 días después, el 20 de octubre, Cremer por los ingleses, Fontana Italia y Lelubes se reunieron en mi casa. Weston no pudo asistir. Hasta entonces nunca había tenido en mis manos los documentos los de Wolf y Lelubes, de modo que nada podía preparar, pero estaba firmemente resuelto a que, si era posible, no se permitiera que quedara una sola línea de esos bodrios. A fin de ganar tiempo propuse que antes de corregir el preámbulo discutiéramos las reglamentaciones. Así se hizo. Cuando se aprobó la primera de las 40 reglas, era la 1 de la madrugada. Cremer dijo, y esto había sido mi finalidad: no tenemos nada para presentar a la comisión, que se reúne el 25 de octubre. Debemos postergar la reunión hasta el 1 de noviembre. Pero la subcomisión puede reunirse el 27 de octubre e intentar llegar a una conclusión definida. Esto se aprobó y los trabajos fueron dejados para que yo diese mi opinión sobre ellos. Vi que era imposible hacer nada de eso. Para justificar la manera extremadamente extraña en que yo intentaba presentar los sentimientos ya votados, escribí an address to the working class, mensaje a las clases trabajadoras, el que no estaba en el plan primitivo, una especie de reseña de las aventuras de las clases trabajadoras desde 1845, con el pretexto de que todo lo importante estaba incluido en este mensaje, y que no debíamos repetir 3 veces las mismas cosas. Alteré todo el preámbulo, dejé de lado la declaración de principios, y finalmente reemplacé por 10 las 40 reglas. En la medida en que en el mensaje interviene la política internacional, hablo de países y no de nacionalidades, y denuncio a Rusia, y no a las naciones menores. Mis proposiciones fueron todas aceptadas por la subcomisión. Solo que se me obligó a incluir 2 frases acerca del deber y del derecho en el preámbulo a los estatutos, id en verdad, moralidad y justicia, pero están puestas de modo tal que no puedan hacer daño. En la reunión del Comité General, mi mensaje, etc., fueron aprobados con gran entusiasmo unánimemente. La discusión acerca del método de impresiones, etc., tendrá lugar el martes próximo. Lelubes tiene un ejemplar del mensaje para traducirlo al francés, y Fontana otro para traducirlo al italiano. Para el comienzo hay un semanario, llamado Beehive La Colmena, editado por Potter, el tradeunionista, una especie de moniteur. Yo mismo lo traduciré al alemán. Fue muy difícil disponer la cosa de manera que nuestra vieja concepción apareciera en una forma aceptable desde el punto de vista actual del movimiento obrero. Dentro de pocas semanas, la misma gente estará participando en mítines en favor del sufragio universal junto con Bright y Cobden. Tomará cierto tiempo hasta que el reanimado movimiento se permita la antigua audacia de expresión. Será necesario ser fortiter in re, suaviter in modo, audaz en las cosas y moderado en los modales. Ni bien se imprima el documento, lo recibirás. 3 Bakunin te envía saludos. Se ha ausentado hoy para Italia, donde vive Florencia. Ayer lo volví a ver por primera vez en 16 años. Debo decir que me gustó mucho más que antes. Acerca del movimiento polaco, dice que el gobierno ruso ha empleado el movimiento para mantener quieta a la propia Rusia, pero que nunca contó con una lucha de 18 meses. Provocó el affair polaco con ese propósito. Polonia fracasó por 2 razones: la influencia de Bonaparte, y, en segundo lugar, la vacilación de la aristocracia polaca en proclamar desde un principio, abiertamente y sin ambigüedades, el socialismo campesino. En el futuro, después de este fracaso del asunto polaco, Bakunin solo tomará parte en el movimiento socialista. En conjunto, es una de las pocas personas que, después de 16 años, encuentro que ha progresado en lugar de involucionar. También hablé de las denuncias de Urquhart sobre él. De paso, la Asociación Internacional provocará, sin duda, una ruptura entre estos 2 amigos, y yo me preguntó mucho por ti y por Lupus. Cuando le dije de la muerte de este último, dijo, enseguida, que el movimiento había perdido un hombre irreemplazable.
Marx informa aquí sobre la fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, y el origen de su programa, el famoso mensaje inaugural. La fundación y la dirección de la Primera Internacional son un modelo de la actividad revolucionaria de Marx. A partir de las variadas mezclas de las tendencias más diferentes que se manifestaban en el movimiento obrero de los diversos países, Marx y Engels lograron crear un partido internacional unido y de clara línea proletario-revolucionaria, y elaborar las tácticas que hubieron de servir a todo el movimiento posterior de la clase obrera. Durante la existencia de la Primera Internacional tuvieron lugar los siguientes congresos. Conferencia de Londres 25 a 29 de septiembre de 1865. En el programa de deliberaciones figuraban los problemas del movimiento gremial, el papel del zarismo en Europa, la restauración de Polonia, y los ejércitos permanentes. Los discursos mostraron que, a excepción de Inglaterra, el movimiento obrero estaba en todas partes en su primera etapa de desarrollo. Congreso de Ginebra 3 a 8 de septiembre de 1866. Fueron ratificados los estatutos y principios fundamentales del programa. En este congreso surgieron conflictos con los praudonistas. Congreso de Lausana 2 a 8 de septiembre de 1867. En este congreso se trataron la función del Estado, las tareas políticas del proletariado, la cuestión de la guerra y de la política internacional del proletariado. Congreso de Bruselas 6-15 de septiembre de 1868. Fue un momento decisivo en el desarrollo de la Primera Internacional. Los praudonistas sufrieron una derrota. En este congreso estuvieron presentes, por primera vez, los representantes de las grandes organizaciones obreras, y en particular de los obreros alemanes. Conferencia de Basilea 6-12 de septiembre de 1869. Hace su primera aparición el bakuninismo, anarquismo. Conferencia de Londres 12 a 23 de septiembre de 1871. El problema principal fue la división de la Internacional. La escisión tuvo lugar finalmente en el Congreso de La Haya de septiembre de 1872, en que Bakunin y Guillaume fueron expulsados de la Internacional. También se adoptó una resolución por la cual el Consejo General se trasladaba a Nueva York. Sobre las razones de esta decisión le escribía Marx a Sorge el 27 de septiembre de 1873. Según mi opinión acerca de la situación europea, será muy útil que la organización formal de la Internacional se retire por un tiempo del escenario, solo que, si es posible, manteniendo algún control sobre el centro de Nueva York, a fin de impedir que idiotas como Perret o aventureros como Cluseret se apoderen de la dirección y comprometan a la causa. Los propios acontecimientos y el inevitable desarrollo y complicación de las cosas asegurarán la resurrección de la Internacional en forma mejorada. Mientras tanto, bastará con que no se nos vayan de las manos las conexiones con los obreros más activos de los diferentes países. Pero en cuanto a lo demás, no nos importará un comino las decisiones locales de Ginebra, simplemente ignoraremos. Este curso de las cosas será facilitado por la única buena resolución tomada allí, la de postergar el Congreso por 2 años. Además, trastornará los cálculos de los gobiernos del continente, el que, en el mismo momento en que está por empezar la cruzada de la reacción, el espectro de la Internacional rehúse prestar servicios por el momento, y el que la burguesía de todas partes crea que el fantasma ha sido exitosamente enterrado. El Congreso de La Haya terminó con un mitin público en el que Marx, en el curso de la disertación, dijo: algún día la clase obrera deberá tomar en sus manos el poder político, a fin de establecer una nueva organización del trabajo. Deberá derrocar los viejos sistemas políticos que mantienen en vida a las viejas instituciones, a menos que desee, como los primitivos cristianos, que despreciaban y descuidaban una tal acción, renunciar al reino de este mundo. Marx planteó, como principio fundamental de la Internacional, la solidaridad del proletariado de todos los países, diciendo: la revolución debe hacerse con solidaridad. Esto lo aprendemos de la Comuna de París, que cayó únicamente debido a que faltaba precisamente esta solidaridad de los obreros de los demás países. Volkstadt, 2 de octubre de 1872. Bakunin, Miguel 1814 a 1870. Revolucionario ruso, uno de los fundadores del anarquismo. En la década del 30, discípulo de la filosofía de Hegel. En 1848 tomó parte en la Revolución Alemana el levantamiento de Dresden. Fue arrestado en 1849, entregado al gobierno ruso y sentenciado a prisión perpetua. Después de la muerte del zar Nicolás I, Bakunin fue exiliado a Siberia en 1857.
En 1861 se evadió y fue a Londres. Bakunin no se unió enseguida a la Internacional. Fue al principio miembro de la Liga de la Paz y de la Libertad, entidad burguesa. En el Congreso de Berna de esta Liga 1868 él y sus partidarios C. Reclus, Aristides Rey, Jaclard, Fanelli Gu, Joukowski, V. Marachkovsky y otros, estando en minoría, se separaron de la Liga y establecieron su propia Alianza Internacional de la Democracia Socialista. En 1869, esta alianza se afilió a la Internacional. En la Internacional, Bakunin fue opositor de Marx. Para sus teorías anarquistas, en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Engels dice que Bakunin combinó a Stirner con Proudhon bautizando a esta amalgama con el nombre de anarquismo. Plejánov demostró, en Nuestras diferencias, la falta de claridad y el carácter eléctrico de la teoría de Bakunin. Ahí dice Plejánov, el bakuninismo no es un sistema. Es una mezcla de las teorías socialistas de los países latinos con los ideales campesinos rusos, del Banco Popular de Proudhon con la propiedad comunal de la tierra, de Fourier con Stenka Razin. Plejánov, Obras, Vol. 2, p. 320. ODGER, George 1820 a 1877. Zapatero, secretario 1862 a 1872 del London Trade Council fundado en 1860. Demócrata republicano de gran influencia entre los obreros, junto con Kremer y Applegate, encabezó la tendencia reformista apartándose de la Internacional. Atacó violentamente el mensaje del Consejo General de esta en apoyo de la Comuna de París, renunciando a consecuencia del mismo. CREMER, W. R. 1838 a 1908. Ebanista. Primer secretario del Consejo General de la Internacional. Miembro fundador del primer Consejo Gremial de Londres y fundador de la Amalgamated Society of Carpenters and Joiners 1860. En el primer Congreso de la Internacional tomó una posición pacifista. Fue el secretario de la Workmen's Peace Association. En 2 oportunidades fue electo miembro del Parlamento por el Partido Liberal. Se le confirió el título de baronet, y en 1903 el Premio Nobel de la Paz. SCARIUS. Sastre, miembro de la Liga Comunista 1818 a 1889, se instaló en Londres como refugiado y tomó parte en el movimiento obrero inglés como miembro del Consejo Gremial de Londres. Secretario del Consejo General de la Internacional, renunció a su cargo en 1871 y rompió con Marx. Fue corrompido por los venales tradeunionistas ingleses, pagados por la burguesía. La Colmena 1862 a 1876. Fundada después de la segunda huelga de obreros de la construcción por un grupo de tradeunionistas, órgano oficial del London Trades Council. Carente de órgano propio, la Internacional utilizó la Beehive hasta que esta fue comprada en 1869 por Samuel Morley, industrial del Partido Liberal. A propósito de esto escribió Engels. Es por cierto una desgracia que después de casi 40 años de movimiento político de la clase obrera en Inglaterra, el único periódico obrero que exista pueda ser comprado por un burgués como ese. Morley. Desgraciadamente, parece ser una ley del movimiento proletario en todas partes el que sea corrompido un sector de los dirigentes obreros.